Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en esta fecha tan especial, ¿no? Que mucha gente está de vacaciones. Os doy la bienvenida, os doy también, os felicito el año, ¿no? Y bueno, pues hoy Inés de la Paz, que es la directora de Paisaje Limpio, nos va a explicar la jornada final del desarrollo del proyecto de Bajurrec 4. En el que va a explicar la situación de las infraestructuras portuarias para el depósito de residuos de los puertos pesqueros de Asturias, Cantabria, País Vasco, en un futuro Cataluña, aunque hoy no se va a hablar de los puertos de Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia. También contamos con la presencia del equipo que ha llevado a cabo la obtención de datos de estos puertos y que pues, contaremos con su apoyo para responder al final de la presentación a las preguntas que puedan surgir. Así que sin más preámbulos, doy paso a Inés de la Paz. Gracias. Gracias, María. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a todas las personas responsables de puertos, autoridades portuarias que nos han ayudado y nos han permitido que este trabajo se lleve a cabo, ¿no? Aquí tenemos a Ana como representante y en nombre de Ana hacer extensible a toda la gente que nos ha ayudado. Muchísimas gracias, porque sin vuestra ayuda esto no hubiera sido posible. El Bajurrec 4 es la segunda parte, digamos, del proyecto dentro del programa Pleamar, proyecto Bajurrec, que estamos haciendo este estudio de las infraestructuras portuarias, ¿no? Los objetivos, como en el caso de la anterior fase de Bajurrec 3, el objetivo final es evitar que los residuos, ¿no?, en los puertos acaben en el mar, ¿no? Para ello, pues tenemos que obtener información de la situación de las infraestructuras, ¿no? En este caso, pues si bien empezamos por Andalucía y Galicia en la fase anterior, este año hemos tomado datos en los puertos pesqueros de Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Valencia, Murcia, y nos queda la parte de islas, que bueno, pues ya nos han aprobado el proyecto para este año, que acabaremos ya con la tercera fase de la toma de datos en toda península e islas de España. Y toda esta información lo que queremos es ponerla a disposición tanto de autoridades competentes, ¿no?, el Ministerio, para que les ayude, ¿no?, a mejorar y a tomar decisiones, ¿no?, en el aspecto de los residuos generados en los puertos. La metodología de trabajo ha sido la misma que el pasado año, ya teníamos diseñada la metodología y hemos seguido los mismos pasos, hemos formado equipos, hemos contactado con las autoridades portuarias para la solicitud, los permisos, ¿no?, de poder tomar estos datos. Estos datos, una vez visitados los puertos, se han supervisado, se han controlado, se ha hecho un control y un tratamiento de estos datos, que todos están recogidos ya en una base de datos Access, la misma base de datos con la que trabajábamos el año pasado, y se han colgado en la sección de la página web de Paisaje Limpio, en la sección específica del proyecto Bajurrec, donde tenemos un mapa GIS georreferenciado, y cuando pinchas un puerto aparece una ficha informativa con los datos pertenecientes a ese puerto. ¿Cómo ha sido la toma de datos? Bueno, digamos que la información que hemos querido obtener en estas visitas a los puertos, pues se puede, digamos, resumir en 8 puntos, ¿no? Los contactos, las características generales del puerto, las instalaciones del puerto, cuál es la actividad pesquera, qué residuos se generan, si se tienen o no puntos limpios, tomar datos de las infraestructuras en tierra, y luego también estudiar un poco los residuos que se han gestionado en los últimos 5 años. Dentro de las instalaciones de los puertos y de las actividades de los puertos, bueno, pues se ha estado, digamos,
Se ha estudiado si el puerto tiene una actividad además de pesquera deportiva, si hay tráfico de mercancías o de pasajeros, cuáles son las instalaciones que tiene el puerto, si hay rampas de descarga y zonas de atraque, y luego otros tipos de instalaciones, ¿no?, que conllevan todos los puertos, como naves para redes, lonjas, fábricas de hielo, en fin, todas las instalaciones que rodean el puerto. Y también la actividad en sí, la actividad pesquera, ¿no? ¿Qué artes de pesca, modalidades, cuántos buques de pesca, en qué caladero faenan, si hay otros buques auxiliares, o por ejemplo los de acuicultura, mejilloneros, y luego los datos propiamente de los peces pescados, ¿no?, de las variedades y especies pescados. Vamos a ver. Hay una serie por ejemplo, las artes de pesca y el número de buques hemos considerado que son unas variables que condicionan, ¿no?, la cantidad de residuos, ¿no?, que genera la actividad pesquera. Entonces, también hemos estudiado qué artes de pesca se llevan a cabo en cada puerto. Aquí veis en el mapa, tenéis una tabla en la que aparece la comunidad autónoma, el tipo de puerto, la competencia estatal o autonómica y las modalidades pesqueras que tiene cada puerto, ¿no? Hay muchísimas combinaciones, hemos detectado muchísimas combinaciones y bueno, pues las más, digamos, comunes son los aparejos de anzuelo, nasa, cerco, arrastre, enmalle, marisqueo y artes remolcadas. En Asturias, los estatales presentan una mayor variedad de artes que los autonómicos, mientras que en el resto de comunidades ocurre lo contrario. O sea, hay más variedad en los puertos autonómicos que en los estatales. Se han contabilizado también el número de buques. Dentro de los puertos estudiados hemos localizado 2.409 buques. Y siendo la Comunidad Valenciana, aquí veis unos gráficos, ¿no?, de donde presenta el número de buques y en qué caladero faenan. Pues la comunidad autónoma con la presencia de mayor número de buques es la Comunidad Valenciana, seguida de Asturias, País Vasco, Murcia y Cantabria, ¿no? Y como veis en las gráficas, en todas ellas predomina el uso de embarcaciones de artes menores y faenando en caladero nacional. Otra variable también que condiciona un poco la cantidad de residuos, pues son las cantidades de pesca capturada, ¿no? El informe presenta una serie de diagramas y de tablas donde se recoge la cantidad de las toneladas de pesca, ¿no?, en cada puerto y una ratio de total de pesca y buques y número de buques. Podemos distinguir cuando la embarcación genera residuos y en algunas ocasiones estos residuos se recogen en el buque y en otras ocasiones se recogen, o sea, se descargan en el puerto, ¿no? Que esta operación de descarga en el puerto se llama a los puertos con autoservicio. En el caso de recogida en buque normalmente son residuos MARPOL, son aguas sucias, y otro tipo de residuos de MARPOL. Hemos estudiado cuáles son esos residuos, en qué puertos se recogen estos residuos en la embarcación, también qué sistema de recogida se utiliza, ¿no?, desde por ejemplo, en aguas de sentina con bomba de aspiración, a depósito móvil, luego el depósito luego se lleva al puerto, al depósito de puerto. Y también las operaciones en el puerto con lo recogido en esos buques, ¿no? Pues almacenamiento en puerto y traslado a gestor, en algunas ocasiones tratamiento previo, se almacena y luego se traslada también finalmente al gestor. En los residuos que se recogen en buque, luego también hay operaciones de tratamiento en puerto, como he dicho anteriormente, y en estas tablas se recoge, podéis ver las operaciones de recogida y cómo es esa operación, ¿no? Y aquí los destinos de salida al puerto, pues tenéis un ejemplo en esta tabla de que normalmente son los residuos MARPOL que van a distintos gestores.
Como he dicho antes, el autoservicio es cuando se genera el residuo en la embarcación y se deposita en la containerización del puerto, ¿no? En las tablas que podéis ver cómo hemos recogido en tablas los puertos que tienen autoservicio y el porcentaje de puertos con autoservicio por comunidad autónoma y por competencia también. Todos los puertos tienen el autoservicio, excepto hemos recogido 2 puertos muy pequeñitos en Asturias que no tienen infraestructura de recogida en el puerto. También veis en la tabla qué tipo de residuos se han recogido separadamente y en media los puertos estatales separan más fracciones que los autonómicos. En Murcia, en el caso de los de competencia autonómica, es Cantabria la que más fracciona esos residuos, ¿no? O sea, Murcia los estatales y en Cantabria los autonómicos. Aquí veis también en el autoservicio qué tipo de residuos se genera y la frecuencia de recogida, ¿no? En todos los puertos existen tipos de contenedores diferentes, ¿no? Junto a los puntos limpios, ¿no? Para esa recogida de residuos. Como veis, hemos estudiado qué tipo de residuo, en qué lugar se deposita, qué tipo de contenerización para cada residuo se está utilizando y también la frecuencia de la recogida de ese residuo, que generalmente suele ser a demanda. También hemos estudiado las operaciones que se realizan en el puerto por esos residuos sin incluir punto limpio, porque luego el punto limpio lo vamos a tratar aparte. Los residuos que han tenido tratamiento previo, los gestores que recogen el residuo, o sea, lo tratan en el mismo puerto, los que recogen el residuo en puerto y lo llevan a un primer destino, ya salida de puerto, o el destino de los flujos de residuos por comunidades autónomas y el porcentaje sobre el total de flujos de cada autonomía. Todo esto se ha seguido estudiando en Bajurec 3, lo mismo que hicimos en las comunidades autónomas de Andalucía y Galicia. Bien, el punto limpio tiene un apartado específico. En primer lugar, bueno, hemos definido lo que es un punto limpio, ¿no? Se ha considerado una instalación que está situada en el área del puerto, un recinto que tiene que estar cerrado con diversos recipientes, ¿no? para diferentes residuos, y donde existen distintos, como he dicho, distintos recipientes y la autoridad competente pues lo ha clasificado como punto limpio y lo ha identificado con un cartel. Aquí tenemos, os he extraído diferentes puntos limpios. En la imagen que veis a la izquierda, pues es un caso de punto limpio que está señalizado, está cerrado y está muy bien ordenado. En el centro podemos ver un punto limpio que no tiene señal, no está señalizado, pero sí está cerrado. Y a la derecha podemos ver un punto limpio que sí que está cerrado, incluso está con un cartel, pero es demasiado, se ha quedado demasiado pequeño para la cantidad de residuos que tiene que albergar. Como veis, sí que se han depositado junto al punto limpio bidones, bidones y luego también envases para aceites, pero no caben en el punto limpio y lo tienen fuera del punto limpio. Salvo en Euskadi, en el resto de las comunidades autónomas el porcentaje de puertos con punto limpio supera el 50%. Y en Murcia, curiosamente, todos los puertos estudiados tienen punto limpio. Aquí hemos puesto, como he dicho antes, los residuos que más presencia tienen en el punto limpio, evidentemente, son los residuos MARPOL y son los residuos peligrosos. En general son los relacionados con aceites, filtros, pilas. Y aquí he puesto también unos ejemplos, ¿no? de buen uso y mal uso de los recipientes. Por ejemplo, a la izquierda veis un contenedor con los recipientes adecuados, ¿no? Y aquí en las otras dos fotografías pues veis un poco de caos, un poco de desorden, de mezcla de miscelánea. Aquí en la foto de la derecha, bueno, yo lo tengo tapado por toda la cascada de imágenes que tengo de los participantes en esta presentación, pero quiero recordar que en el contenedor de la derecha
hay una botella de plástico en un contenedor que está bien señalizado para residuos orgánicos. No sé si lo veis, pero yo no lo puedo ver, pero vamos, creo recordar que esa es la imagen. ¿Qué datos han recogido sobre los puntos limpios? Pues el número de puertos con punto limpio, los puntos limpios que se han compartido con otras actividades, qué residuos se han generado y que van al punto limpio, residuos gestionados, recipiente por tipo de residuos, gestores, el destino de esos flujos, gestores en destino, kilos de residuos salidos del punto limpio, cantidades enviadas a tratamiento, todo esto figurará en el informe final y en las fichas que recogemos en el mapa GIS de nuestra página web. Así como hemos estudiado el punto limpio en un apartado, también hemos destinado una parte a toda esa infraestructura de residuos que queda fuera del punto limpio. Hemos estudiado qué recipientes, qué tipo de recipientes, qué capacidad tienen esos recipientes, y la capacidad más frecuente en los puertos autonómicos de la cornisa cantábrica es de 1000 litros. Sin embargo, pues en los puertos de la Comunidad Valenciana y Murcia pues alcanza los 2000 litros. También hemos estudiado qué tipo de recipientes, como veis en las gráficas, pues sí, contenedores de carga lateral, trasera, caja cerrada, caja abierta, bidón. Y el mayor porcentaje de recipientes que se dedica a los residuos es la que se dedica a los residuos domésticos y similares. Los de carga trasera son los que más existen, seguidos de los de caja abierta. Y los de caja abierta pues son habituales pues eso, para recoger misceláneas, mezclas de residuos, en particular artes de pesca y redes, voluminosos, asimilables a urbanos y residuos plásticos ligados a la pesca. ¿Qué requisitos debe cumplir las infraestructuras fuera de punto limpio destinadas a esos residuos? Pues que los recipientes estén serigrafiados correctamente para que el que vaya a depositar sepa qué contenedor y a qué residuo corresponde. Que no existan residuos depositados en sus alrededores, que los contenedores no estén dañados, que estén limpios, que no estén pintados con pintadas pegatinas, que el recipiente sea el adecuado para recibir esos residuos y que se vacíe antes de que se desborde. En cuanto a serigrafía, como veis en la gráfica, solo el 26,23% del total de los contenedores tienen la serigrafía correcta. Los contenedores para aceite y filtros son los que tienen un mayor porcentaje de serigrafía correcta, que alcanza el 100%, seguido de los de iglú, que bueno, tiene un poquito más del 75%. En el resto de sistemas, como podéis ver, no alcanza el 50%. Aquí tenéis ejemplos de serigrafía incorrecta, ¿no? Podéis ver a la izquierda un contenedor de carga lateral sin rotulación. Se supone que es para residuos domésticos o similares y no lleva ninguna rotulación. Seguido hay una imagen que hay un contenedor de caja cerrada que está destinado a orgánica y sin embargo no lo señaliza. Y aquí hay bidones para aceites que no tienen ningún tipo de rotulación. ¿Por qué se depositan los residuos fuera del recipiente? Bueno, pues por muchas causas. Una, porque se pueda encontrar lleno. Otra que, bueno, pues por comodidad, pues en vez de abrir la tapa, si está la tapa cerrada, pues en vez de abrirla, la dejan al lado del contenedor. Y luego otra también la acción de los animales y de las acciones del viento, de elementos meteorológicos en general. De los puertos analizados, el 23% de los contenedores presentaban residuos fuera del recipiente. Veis aquí en la gráfica como sin residuos, los iglús, los de carga lateral, contenedores, son los que alcanzan el mayor porcentaje.
Aquí te he puesto unos ejemplos de residuos depositados fuera del recipiente. Bueno, está muy claro, casi no hace falta explicación, porque en los tres casos es evidente que, y no solo que estén fuera del recipiente, sino que es que están mezclados. O sea, no, en el centro podemos ver cómo el contenedor alberga todo tipo de residuos. Daños en recipientes. El porcentaje la verdad es que el porcentaje es alto de recipientes sin averías, un 80%. Y el mayor porcentaje de averías pues, lo hemos detectado en contenedores de carga lateral seguidos por los de carga trasera, lo podéis ver en la gráfica. Pero sí hemos destacado que es verdad que muchos contenedores están en buen estado, pero sin embargo no lo cierran, o sea, siempre permanecen con la tapa abierta, con el consiguiente problema y riesgo de que la basura se disperse. Aquí tenemos unos ejemplos de contenedores con algunas averías, pero ya digo que solo es un 20 y algo por ciento. ¿No? También hemos estudiado el número de contenedores que podían considerarse sucios o con malos olores, y los que mayor suciedad presentan son los de caja abierta y carga trasera. En cuanto a pegatinas y pintadas, bueno, aquí he puesto unos ejemplos de contenedores de cómo los dejan hechos un Cristo llenos de pegatinas. Y aquí tenéis la gráfica, ¿no? Como los por diferentes tipos de contenedores los que presentan mayor porcentaje de pegatinas y de pintadas. También hemos estudiado si los contenedores albergaban el depósito, el residuo apropiado o inapropiado. Como veis aquí en estos ejemplos, pues, y como he dicho antes, en muchas ocasiones podemos ver este tipo de contenedores abiertos que se echan todo tipo de residuos, ¿no? Desde los asimilables a domésticos, cuerdas, en fin, redes. Si tú ves un contenedor así y parece que es cómodo, ¿no? Tirar todo en el mismo contenedor. Eso es que están sin señalizar y creemos que todo esto hay mucho por hacer. Bueno, hemos llegado a las conclusiones que son muy parecidas a las que obtuvimos el año pasado en el estudio de Bajurek 3. Dentro de la actividad que comparten los puertos, la actividad deportiva es la que más peso tiene. En el caso de los puertos abiertos, la transferencia de residuos a infraestructuras de recogida del municipio es más frecuente, ¿no? que los residuos municipales vayan a acabar en los contenedores del puerto, ¿no? También hemos detectado que los puertos autonómicos presentan una concentración, ¿no? de gestores de residuos, lo que debería servir creemos que debería servir para obtener una buena información sobre las cantidades gestionadas y su trazabilidad. La disponibilidad de datos, eso sí que lo hemos visto ya y lo vimos también el año pasado. La disponibilidad de datos es mucho mayor en puertos estatales que en los autonómicos, porque tienen una publicación anual y memorias de gestión, ¿no? Lo que nos facilita poder obtener estos datos. También cabe destacar los descartes, ¿no? Que hemos visto que han sido considerados también como un residuo no peligroso, ¿no? Por esta parte,
pero hemos llegado a la conclusión de que existe una falta de control administrativo sobre estos residuos. Puntos limpios, la verdad es que salvo en Euskadi, pues el porcentaje de puntos limpios en la gran mayoría de puertos supera el 50%, ¿no? E incluso en Murcia, como ya dije antes, pues todos los puertos visitados tienen punto limpio. Y los residuos que más presentes están en el punto limpio, evidentemente, son los peligrosos y los relacionados con aceites, filtros y demás. El 76% de los contenedores no presentan residuos fuera de ellos, lo cual también es un buen dato. Pero en cambio en la serigrafía hemos detectado que, como acabo de decir, que solo el 26%, ¿no? Tienen esa serigrafía correcta, con lo cual aquí hay mucho trabajo por hacer. Por lo tanto, nosotros en otra fase del proyecto Bajurek editamos una guía, ¿no?, de gestión de infraestructuras de residuos en los puertos y creemos, ¿no?, que hay que incidir mucho en campañas de sensibilización, educación. Más que nada, aparte de la parte de infraestructura que el puerto pueda tener a disposición de los pescadores, también creemos que los pescadores tienen que tener mayor sensibilización y se les tiene que informar más sobre buenas prácticas, ¿no?, a la hora de depositar los residuos en su lugar correcto. Y ya para terminar, os voy a enseñar el fruto, ¿no?, del trabajo realizado, que lo hemos plasmado. Tenemos una sección del proyecto en nuestra página web y tenemos voy a dirigirme ya a la página web, espero que podáis verlo. ¿Lo veis en pantalla? No, yo no No sé lo el vemos. resto. Yo ¿No no veis lo la veo. página web? Vaya, siempre me pasa, No. no sé por qué. Por la pantalla, creo, Inés. Se está compartiendo pantalla, no. Ah, o sea, no se puede. O dejas de compartir esta y entonces compartes la pestaña que se haya abierto. Ah, Es otra ya, opción. vale. Pues voy a hacer eso. Disculpadme un minuto que sí, tiene razón Noemí, voy a hacer eso. A ver. Inés, Dime. me gustaría hacer una matización. Si hay planes de gestión autonómico, lo que no hay son informes de gestión autonómicos. Sí, evidentemente, igual me he expresado mal. Sí, lo que quería decir era informes. O sea, los planes están, pero si no se publican, pues no tenemos esa información. Pues es que a ver si puedo, si soy capaz de compartir. Claro, lo que pasa es que compartir no es una imagen fija, sino que tendría que compartir la página web. Y eso no sé muy bien. Vamos a ver. ¿Qué opciones te da a la hora de poner Claro. compartir? Comparte Es la que pantalla. compártelo todo. Archivos, No, básico y archivos. No, pero te dice compartir pantalla o algo así, sí. Ahora, a ver. Y ahora ya te metes ahí en la pestañita de... A ver, Eso, a ver. ¿lo veis? No. Así, a ver, dale, Sí. dale, que Sí, ahora sí, lo vemos. Sí, lo vemos. ¿Veis el mapa? Sí, Bueno, pues Sí. como veis, hemos tomado datos de toda la península. Falta meter los datos de Cataluña, pero están hechos, o sea, se ha visitado, pero en breve estarán aquí. Entonces voy a mostraros un ejemplo de cómo esa información aparece en unas fichas. Por ejemplo, Puerto de Pasaia. Es que no me deja. Disculpadme, pero es que me sale el cartelito de está compartiendo pantalla justo donde tengo que pinchar. Ah, vale.
No, tienes que pinchar en ver ficha, En ver ¿no? ficha, sí, eso Pero es. es que justo me parece un cartel de estar compartiendo pantalla justo donde pone ver ficha. Y no lo puedes mover, claro, No lo puedo mover. sí, ¿no? No Con me la deja. manita pulsas encima del cartel y lo puedes Ahora, desplazar. Eso es. disculpadme. Ahora. ¿Lo veis? Bueno, pues aquí, como veis, están los datos generales. Son el municipio, el nombre del puerto, la superficie del puerto, la del puerto deportivo. Luego en instalaciones pesqueras, pues veis si hay, bueno, pues el tipo, las diferentes instalaciones pesqueras, si hay además bares y restaurantes, edificios de cofradía, talleres, casetos. En actividad pesquera veis el número de buques, en caladero nacional y en caladero internacional, total número de buques y el total número de pesca, toneladas de pesca. Y tenemos un apartado de residuos donde, bueno, pues por tipo diferente de residuos, por ejemplo, en este caso, residuos domésticos o similares podemos ver recogida en buque, pues no, recogida de autoservicio, el tipo de contenedor, el número de recipientes, si hay tratamiento en el puerto. En residuos en vidrio, por ejemplo, podemos ver que no hay recogida en buque, pero sí en autoservicio, tratamiento en el interior del puerto, qué gestor lo lleva a cabo. Envases ligeros igual, toda la misma información. Vamos a bajar a pilas, baterías, residuos Marpol. Como veis, hay una amplia información sobre toda la infraestructura y residuos de los puertos. Pasamos a puntos limpios, que como dije antes los habíamos estudiado aparte. Y aquí pues, bueno, te dice que el puerto tiene 2 puntos limpios. Y para cada tipo de residuo, pues el gestor lleva a cabo la gestión de esto, ¿no? Vamos. Ahora voy a ver si soy capaz de volver al proyecto. ¿Veis ahora ya? Bueno, es el final, con lo cual creo... ¿Estáis viendo? Sí. Pues muchísimas gracias por todo. Tengo aquí a mi equipo conmigo y si alguien quiere hacer alguna pregunta, entre todos lo podemos responder. Muy bien, pues yo creo que hay una pregunta que ha entrado por el chat. Beatriz Castro pregunta Sí. si se va a compartir la información de resultados con los responsables de medio ambiente de cada puerto. Sí, claro, por supuesto. Nosotros cuando tengamos ya el informe final redactado, se enviará a cada autoridad portuaria ese informe. Beatriz, ¿hemos contestado a tu pregunta o quieres realizar alguna otra? Hola, no sé si me escucháis. Sí. Hola, Beatriz. ¿Qué tal? Feliz año a todos. Lo mismo. Era para saber, bueno, sí que sé que van a llegar a los puertos, pero casi que era más interesante que llegase a las personas que estuvieron en el proyecto recogiendo datos con vosotros, cada uno de los responsables ya no es ni de medio ambiente, sino los técnicos que han estado visitando los puertos, por lo menos para que reciban de primera mano esta información. Sí, por supuesto. Yo, bueno, cuando vamos a enviar esa información, lo que hacemos es entre el equipo recoger las distintas personas que han colaborado con ellos y se les envía el informe. O sea, una cosa es, por un lado, lo mandamos a la autoridad portuaria, pero además se manda a todas aquellas personas que han trabajado en el proyecto con nosotros. Si estás interesada en que se mande a alguien específicamente, nos mandas un correo, nos manda su contacto y se lo mandamos sin problema. Beatriz. Sí, es que apagué el micrófono. Sí, gracias Inés. Vale. Bueno, pues si alguien más tiene alguna pregunta, consulta, duda, pues es el momento de realizarla, por favor.
Me voy a poner a todos a mostrar a todas las personas, no vaya a ser que esté alguien levantando la manita y yo no lo vea, claro. También, bueno, se puede hacer las preguntas a través del chat perfectamente. Pues a priori no veo ninguna manita levantada. ¿Nadie más tiene alguna consulta? ¿Alguien más tiene alguna consulta? Pues no parece, Inés. Bueno, pues eso es que ha quedado bastante claro. Dan las gracias, eso sí, y nada, bueno, efectivamente que acudirán a nuestra web para ver los datos de forma mucho más tranquila y pormenorizada, que efectivamente allí estará también la presentación, la presentación que ha realizado Inés, también la colgaremos en la web, así que bueno, pues toda la información estará en paisajelimpio.com. No sé si queréis hacer alguna aclaración, el equipo, algo, comentar algo. No, yo simplemente dar las gracias a todas las personas de los puertos que se han visitado, pues por la buena disponibilidad y por participar en este proyecto. Muchas gracias. Sí, nos pregunta Juan Pablo si al final de la próxima edición, si al final de Bajurrec se recopilarán los datos de toda España en un solo informe. Pues sí, efectivamente, esa es la idea. De hecho, el nuevo proyecto de este año, además de terminar la recogida de datos en las islas, vamos a hacer un informe con los datos de toda España. Juan Pablo, no sé si quieres preguntar alguna cosa más. Bueno, no lo sé. Muchas gracias. Vale, que muchas gracias. Es que como como nos quitamos el micrófono. Pues nada, gracias también. Javier Miranda da las gracias por el esfuerzo, por este proyecto, ¿no?, en el que se están recogiendo estos datos sobre la gestión de residuos en puertos. Bueno, pues no sé, si no hay ninguna pregunta más, yo daría también las gracias a todo el mundo. Sí, Hola, sí. alguien, sí, alguien. Soy Juan Ruiz. Hola, ¿qué tal? Hola, Juan, ¿qué tal? Feliz año. Igualmente. Pues nada, una pregunta que me ha surgido de las conclusiones del proyecto, y es que incidíais en el tema de la concienciación, pero si no lo he interpretado mal, más en la concienciación de los gestores que en las de los pescadores, aunque has dicho que también en los pescadores. Y mi pregunta era en ese sentido, que ¿cómo habéis visto que hay que incidir más en la concienciación? ¿A los pescadores o a los gestores? ¿Están concienciados los pescadores más que los gestores? O no sé si habéis visto alguna diferencia en este sentido. A ver, vamos a ver, nosotros hemos estado con los pescadores en otras etapas del proyecto y hemos detectado, o sea, concienciados, o sea, los pescadores, para ellos el mar es su vida, ¿no? Y son los primeros interesados en no ensuciar el mar. En ese aspecto sí están sensibilizados, aunque hay algunas costumbres que, por ejemplo, de tirar la colilla o algún resto orgánico que todavía hay que, a eso me refiero, a ese tipo de cosas detectadas que igual hay que hacer un poquito de concienciación. Pero más que nada por un error a la hora de comportarse, pero no por falta de concienciación en ese aspecto. Yo creo que más lo que iba dirigido es a la educación en esta materia. O sea, que sepan exactamente lo que tienen que hacer con cada residuo y en qué contenedor, como el resto de la población. O sea, no es porque sepan más o menos que el resto de la población, pero yo creo que como en todo es importante educación y formación. Pero el aspecto de la concienciación va más dirigido a la parte formativa más que a la parte de que no estén sensibilizados los pescadores, porque sí lo están, porque para ellos es fundamental que el mar esté limpio.
No sé si te he contestado a la pregunta. Querría Sí, añadir sí, una sí. cosa, Inés, Dime. que se aprecia, por lo menos en las comunidades autónomas de las que yo me he hecho cargo, mucha la diferencia cuando hay una comunicación fluida y una sensibilización también por parte de los gestores. Es decir, cuando el pescador va a un contenedor, tira el residuo bien o mal y ya ahí su trabajo acaba y no recibe ningún tipo de retroalimentación de esa parte de su trabajo, que al fin y al cabo es su responsabilidad echar el residuo donde toca, hay mayor mal uso de los contenedores, mientras que cuando los gestores inciden mucho en que tienen que separarles bien los residuos y tratan directamente con la cofradía, o la cofradía dispone de personal administrativo que trata con este gestor y transmite a los pescadores también esa sensibilidad, esa necesidad de hacer bien la separación, todo el tema de la gestión de residuos fluye muchísimo mejor en ese puerto y eso se nota mucho. Sí, ¿no? Y por supuesto que esté todo bien señalizado y bien, porque si, a ver, si un contenedor no está bien señalizado y no sabes lo que puedes echar ahí, depositar ahí, pues malamente lo vas. O sea, no puedes exigir, o sea, yo creo que lo primero que hay que exigir es que esté bien toda la infraestructura para el depósito de residuos esté bien dispuesta, que haya lo suficiente, que esté bien rotulada, porque no puedes exigir, digamos, al usuario que se comporte bien si tú no le ofreces esa posibilidad. En línea con lo que comentáis, ¿no? Inés y Marta, sí que es cierto que la disponibilidad de medios de depósito, tanto en distintas fracciones de recogida como en correcta señalización de cada una de las fracciones, digamos que es muy diversa. Y sí que se nota una gestión, una gestión mucho mejor en aquellos puertos en los que tiene primero una disponibilidad de medios de depósito para las distintas fracciones más amplia, con lo cual permite una separación de origen mucho mayor. Y ahí es donde nosotros notamos también en el terreno que se nota mucho la separación de esto. Y después lo que comentaba Inés durante toda la presentación, la cuestión de la señalización, ¿no? Estos contenedores que se veían dumpling roll sin ningún tipo de señalización, de caja abierta, donde se podía depositar de todo, que se encontraron muchas veces esos residuos mezclados, a otros puertos en los que había contenedores adecuados, con una serigrafía correcta, que realmente facilitan que la separación en origen del residuo sea mejor, ¿no? Claro. Juan, ¿alguna puntualización? No, gracias. Ya me ha quedado muy claro entre todos, entre Marta, Manuel y Inés, me lo habéis dejado claro. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. Estoy mirando en el... Sí, perdón, ¿alguien está hablando? No, vale, de acuerdo. Pues nada, si no hay ninguna consulta más, yo daría por terminada la presentación. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Muchas gracias a Inés, al equipo y enhorabuena por el proyecto. Pues a mí me queda dar las gracias a todos, felicitaros el año y bueno, que pronto nos veremos para mostraros los datos del proyecto que este año vamos a comenzar ya. Pues nada, muchas gracias por mi parte también a todo el equipo, que ya tenemos toda España peninsular, ya dentro de poco nos ponemos a cotejar todos los datos a la vez, porque el año pasado con 2 comunidades autónomas que eran como el aceite y el agua, no tenía tanto sentido como este año, y esperamos que el año que viene ya se complete todo el marco. María, el altavoz, el micrófono. Ay, sí, es verdad. Bueno, pues nada, que voy a parar la grabación, ¿vale? Vale. Venga, pues adiós a todo el mundo, muchísimas gracias y hasta la vista.
Adiós y feliz año nuevo. Feliz Feliz año año. nuevo. Gracias. Venga. A la vista. Amén.